Atente a las consecuencias. Para mañana al amanecer ya no verás con vida a la mujer que dices que es el amor de tu vida. Por esa calle se aparece el diablo. Siempre escuchamos a los adultos decir así, porque nos asustaban para que no saliéramos a jugar de noche, pues decían que por esa calle vivía una bruja y en las noches llegaban a visitarla todo tipo de animales, pero no eran animales, eso parecían. La gente creía que eran demonios o personas que se convertían en todo tipo de bestias. Decían que todo empezó cuando doña Paula era muy joven. Dicen que fue una mujer muy hermosa que vivía con sus 2 hermanos inseparables. Ellos la cuidaban mucho, hasta que un hombre llegó y jugó con sus sentimientos, y la dejó embarazada. Ella se quedó muy triste, no tenía ánimos de levantarse de la cama, no comía y se la pasaba llorando. Un día que sus hermanos salieron a trabajar, ella salió a traer leña para la hornilla, pero estaba muy débil y se resbaló, y con una piedra se golpeó la panza y perdió el bebé. Ella sola se encargó de enterrar al bebé y aquel hombre nunca quiso saber nada de ella ni del bebé. A unas semanas de lo ocurrido, se enteró que su novio Pedro se iba a casar con Lupe, una muchacha también muy hermosa, pero más joven que Paula. Ella, con tanto coraje que sentía, fue con una bruja para fregarse en ese maldito. Pero Paula se obsesionó tanto con la brujería que se la pasaba encerrada en su casa, leyendo libros de magia negra, haciendo conjuros. Los que pasaban por ahí escuchaban cómo Paula rezaba con tanta devoción. Desde ese momento todos en el pueblo se dieron cuenta de que Paula se había convertido en bruja. Dicen que a sus 2 hermanos los convertía en toda clase de animales, claro, a su conveniencia. Desde ahí el pueblo ya no fue el mismo. Era tanto el coraje que Paula sentía hacia aquel hombre que solo buscaba la oportunidad de vengarse de él. La gente que pasaba de noche decían que veían bolas de fuego que entraban y salían por las ventanas de la casa de Paula. Pero a Pedro en nada le afectaba, pues él era feliz en su matrimonio, hasta que un día salió embarazada su esposa. Cuando llegó a oídos de Paula, ésta se quería morir de coraje, pues ¿cómo era posible que a él le estuviera saliendo todo bien y ella con su vida toda desgraciada? Cada vez la gente tenía más miedo pasar por esa calle, porque se escuchaban muchos ruidos extraños. Nadie sabía qué es lo que pasaba en esa casa y casi nunca salía la bruja Paula de ahí. Pero cuando nació el hijo de Pedro, ella salió de su casa. Todos asombrados al verla, pues tenían miedo de que fuera a ser una maldad. La vieron paseándose por el mercado, comprando hierbas para hacer sus remedios. De regreso a su casa, pasó por la casa de Pedro. Dicen que éste intentó entrar para conocer al bebé, pero al tocar la puerta, la esposa de Pedro, al ver por la ventana quién era, ésta decidió no abrirle. Es más, ni le contestó. Así que se regresó a su casa y después de eso, ya nadie la volvió a ver en la calle. Ella volvió al encierro en su casa. A los pocos días, en la casa de Pedro, la empezaron a rondar 3 perros negros. Ahí se la llevaban echados día y noche. 2 echados en la puerta principal y el otro desde el jardín, como si estuviera vigilando. Pedro, al salir en las mañanas de su casa, los corría, les echaba agua y los perros le gruñían y se iban, pero al caer la noche volvían y se echaban donde mismo. La esposa de Pedro se preocupaba mucho, pues no sabía de quién eran esos animales, porque aunque los corriera, ellos volvían, hasta que un día le dijo Pedro a su compadre: voy a tener que matar a esos animales, pues ya me tienen harto que no se vayan de mi casa.
El compadre le dijo: «Oiga, compadre, ¿y esto tendrá algo que ver con la Paula? Ya ve todo lo que ha pasado. Dicen que hasta se volvió bruja. Pues en su casa se escuchan y se ven cosas muy raras. Dicen que entran y salen demonios disfrazados de animales. Algunos dicen que son sus hermanos y que ella misma los convierte». Entonces Pedro dijo: «Es cierto, voy a averiguar qué pasa con esa mujer loca». Entonces Pedro se armó de valor y fue a enfrentarla. Y al llegar a casa de Paula, la tarde ya estaba cayendo, y al acercarse a su puerta, pudo escuchar cómo bramaba un animal. Entonces pegó un brinco hacia atrás. Le dio miedo tocar la puerta. Pero antes de irse, se dijo a sí mismo: «Ya llegué hasta aquí y debo de averiguar lo que está pasando». Cuando él iba a tocar la puerta, ésta se abrió sola y sale Paula y le pregunta: «¿En qué te puedo ayudar, Pedro?». Le contestó: «Yo sé que tú estás mandando esos perros a mi casa. Te pido de favor que ya no lo hagas, que me dejes vivir mi vida en paz al lado de mi familia». Entonces Paula se soltó una carcajada y le dijo: «Tú estás loco. Yo no mando a nadie. Aparte, yo ya tengo mi pareja. ¿Desde cuándo me olvidé de ti? Y ahora lárgate de mi casa, que ya nunca quiero volverte a ver». Pedro se fue asustado de ahí. Al llegar a su casa, pudo ver que los perros ya no estaban ahí. Él sintió un poco de alivio y así pasaron los días. Todo estaba en calma. Se dejaron de escuchar ruidos en la casa de la bruja y parecía que todo había vuelto a la normalidad. Hasta que un día, Pedro y su esposa salieron de su casa porque iban a visitar a la mamá de Pedro, que vivía algunas cuadras de ahí. La mamá de Pedro estaba feliz de ver a su nietecito, pues tenía mucho tiempo sin verlo, pues tenían miedo de salir y pasar por la casa de esa bruja Paula. Ellos comieron, platicaron y pasaron un tiempo muy feliz. Las horas se pasaron volando, pero ya era tiempo de irse, pues ya había caído la noche. Se despidieron y se marcharon a su casa. En el camino, las calles se veían muy solas y oscuras. En el camino empezaron a sentir que los iban siguiendo. La esposa de Pedro abrazó a su hijo muy fuerte y Pedro estaba muy alerta. Le echó el brazo encima a su esposa y con la otra mano sacó un machete que siempre cargaba con él. Empezaron a escuchar unas respiraciones detrás de ellos y cuando voltearon se dieron cuenta que ahí iban los 3 perros negros y los estaban siguiendo. Le empezaron a gruñir y cada vez estos se veían más enormes. Iban creciendo poco a poco hasta que uno se le fue encima a Pedro. Le dio una mordida en la mano, le tiró el machete y el otro perro se le fue encima a su esposa, tirándola al suelo. Pero no soltaba al bebé. El perro le dio un zarpazo hasta dejarla desmayada y el tercer perro agarró al bebé y los 3 se fueron huyendo al monte. Los 2 quedaron tirados en el suelo, todos rasguñados y con mordidas. La esposa de Pedro estaba llorando inconsolada. Con los gritos salieron a encontrarlo los vecinos del pueblo para ver qué es lo que estaba pasando. Pedro les contó que los 3 perros endemoniados se habían llevado a su bebé. Les dijo: «Todo esto es obra de la maldita bruja Paula». Todos enojados se dirigieron a la casa de Paula para lincharla y recuperar al bebé, pero al llegar a su casa estaba vacía. No había muebles ni nada, ni se había dado cuenta cuándo ella había dejado la casa. Entre todo el pueblo empezaron a buscar el hijo de Pedro. Rodearon todos los cerros y montes y nada. La esposa de Pedro entró en una tristeza que nunca pudo recuperarse, y así pasaron los años sin saber nada de su hijo, ni de aquella maldita bruja. Lejos de ahí, en otra ciudad, llegaron Paula, el bebé
y sus 2 hermanos se establecieron ahí, consiguieron trabajo y hasta uno de ellos se enamoró de una mujer. A Paula no le gustaba mucho la idea, pues no lo podía mangonear a su antojo. Al principio, la bruja Paula quería al niño como si fuera de ella. Lo cuidaba, lo alimentaba y estaba al pendiente de él. Pero como iba creciendo, cada vez se parecía más a su mamá. Esto le enfureció mucho a Paula y empezó a tratarlo mal. Lo encerraba en el sótano y lo dejaba sin comer. El niño no entendía por qué lo trataba tan mal, la que él creía que era su mamá. Si no ha sido por los hermanos de Paula, el niño a lo mejor se hubiera muerto de hambre. Ahí fue cuando se le reveló uno de ellos y le dijo: «No es posible que trates tan mal a ese pobre niño. Y ¿sabes qué, Paula? Ya no aguanto más. Siempre te he ayudado en tus locuras. Pero yo me voy con el amor de mi vida y ya no quiero saber de ti y de tus maldades». Paula le contestó: «Atente a las consecuencias. Para mañana al amanecer ya no verás con vida a la mujer que dices que es el amor de tu vida». Él sabía que Paula era capaz de eso y de más, así que le dio miedo y decidió quedarse a su lado, con tal de que no le hiciera nada a la mujer que tanto él amaba. Entonces siguió con su plan, aunque no estuviera de acuerdo, ya que el niño tenía unos 12 años. La bruja empezó a entrenarlo como un nahual. Le daba hierbas alucinógenas, lo encerraba en el sótano sin darle alimento y después le daba carne cruda. Le hacía rituales. Y así, con el paso del tiempo, la bruja logró lo que planeaba. Aquella criatura era muy fuerte, rápido y astuto. La bruja le había platicado todo el tiempo de un hombre muy malo que se llamaba Pedro. Le decía que algún día lo iba a ir a visitar para tomar venganza de todo lo malo que le había hecho, que lo tenía que matar lentamente para que sufriera. Cuando vio la bruja que aquel muchacho estaba preparado, emprendieron el viaje. Cuando llegaron al pueblo, el hermano de Paula estaba muy enojado con ella, pues la había separado del amor de su vida. Llegaron a la antigua casa donde vivían antes. Estaba toda sucia, así que Paula y sus hermanos se pusieron a limpiarla, mientras el joven salió a pasear por los alrededores. Ya que estaban solos, los hermanos y Paula se pusieron a discutir. El muchacho escuchó que estaban discutiendo, así que regresó y por la puerta de atrás, que estaba entreabierta, se puso a escuchar todo lo que decían. Uno de ellos dijo: «Siempre tenemos que apoyarte en todas tus locuras. ¿Por qué no dejas en paz a esas pobres personas? Ya es suficiente todo lo que las has hecho sufrir. Vas a poner a su propio hijo a que lo mate. Nos hubiéramos quedado a vivir en la ciudad, donde yo tenía a la mujer perfecta para mí. Pero después de esto, te quedas sola. Ya no quiero ser parte de todas estas locuras que haces». A lo que Paula suelta una cínica sonrisa. «¿Tú crees que te vas a liberar de mí? Pues fíjate que eso nunca va a pasar. Ustedes dos están amarrados a mí y jamás se soltarán, porque así lo deseo. Y te aviso que cuando nos deshagamos de ese maldito, claro que su propio hijo lo va a ir a matar sin saberlo. Y después, entre nosotros 3, vamos a acabar con ese muchacho. Le voy a encajar un cuchillo con una nota en el pecho que diga: aquí está tu hijo, perra. Y se lo iremos a aventar a su casa de esa maldita mujer. Apenas así podré sentirme satisfecha». A lo que termina su frase con una sonrisa muy escandalosa. El muchacho había escuchado todo y quedó pasmado, con mucho coraje, pues empezaba a recordar por qué Paula lo despreciaba siempre,
¿Por qué esa maldita bruja lo había tratado tan mal en todos estos años? Deseaba meterse y arrancarle la cabeza y tragarse su maldito corazón. Pero tenía que hacer un plan, pues ella era una bruja muy fuerte. Aparte, él ahora quería conocer a su padre. El muchacho regresó a su casa como si nada, pero cada vez que veía a Paula, crecía más el coraje y las ganas de matarla. Hasta que Paula les dijo: vámonos, quiero llevarte a conocer a ese maldito. Al llegar a la plaza, empezaron a murmurar entre las personas que los veían, pues rápido conocieron a la bruja Paula. No tardó mucho en llegar a los oídos de Pedro, quien se fue como de rayo a encontrarla para saldar cuentas pendientes. Al llegar y verla ahí parada como si nada, Pedro le gritó con toda su furia: ¿a qué has venido, maldita bruja? Ahora mismo me vas a decir qué hiciste con mi hijo. Ella voltea con una sonrisa y le dice: hola, Pedro, este día dejarás de existir. El cielo se empezó a nublar y el aire empezó a soplar muy fuerte, y Paula le dijo: ¿no sabes que con solo chasquear los dedos los puedo matar a quien se atreva a enfrentarme? En eso llegaron 3 perros negros y se pusieron en pose para verla, y enseñándole los colmillos gruñeron. La gente del pueblo los empezó a rodear, pues todos le tenían mucho coraje a esa bruja. No podían olvidar aquella maldad que hizo. Todos empezaron a gritar: lárgate de nuestro pueblo, bruja desgraciada. Entonces ella gritó: bola de estúpidos, hoy se van a morir, y empezó a soltar una carcajada bien fuerte, y de un grito saltó el perro negro que tenía por un lado. El perro empezó a crecer, y al pararse en 2 patas medía poco más de 2 metros, con unas garras enormes, y la bruja le gritó: ataca y mata, pero primero a ese maldito de Pedro. Todos corrieron a esconderse, menos Pedro. Él se quedó y vio cómo se le quedaba viendo aquella bestia. En eso el nahual se voltea, y ahora a la que veía era Paula, y con mucho coraje y con sus garras la tomó del cuello y le dice: a la única que voy a matar es a ti, maldita. La avienta con todas sus fuerzas contra una roca, pero la bruja se levanta y le dice: ¿qué es lo que te pasa, maldito estúpido? Así no era el plan, y empieza a aventarle lo que parecían bolas de fuego. El nahual esquivó todas las bolas. Le contesta: ya estoy enterado que me secuestraste de pequeño para darme una vida de sufrimiento. Se le lanza de nuevo para golpearla, pero la bruja lo vuelve a esquivar y le arroja una piedra en la cabeza para dejarlo muy mareado. En eso le grita a los otros 2 perros: atáquenlo, pero ellos no le hicieron caso. Nada más se le quedaban viendo, pues ellos no querían lastimar al muchacho que vieron crecer desde pequeño. Entonces ella les dijo: todo lo tengo que hacer yo. Al acercarse al nahual para matarlo, este reacciona y le da un golpe muy fuerte, tirándola al suelo. Este no la dejó reaccionar, y cuando llegó a ella, sus garras le atravesaron el pecho hasta sacarle el corazón. El cuerpo de esa mujer empezó a arder en llamas de la nada, hasta convertirse en solo cenizas. La gente del pueblo quedó asombrada al ver todo aquello que estaba pasando. El nahual y las otras 2 bestias aprovecharon para irse de ahí y se fueron a su casa para transformarse de nuevo. Ahí se quedaron viéndose las caras, sin poder creer que ahora sí serían libres. El muchacho les pidió de favor que lo llevaran con su familia verdadera. Lo llevaron hasta ahí y le explicaron todo a Pedro, todo lo que había ocurrido. Lo dejaron con sus padres. Ellos corrieron a abrazarlo y lo besaron. Y después de los 2 hermanos de la bruja, ya nunca se supo nada.
Ustedes se preguntarán, ¿por qué sucede esto solo en los ranchos o pueblos? Pero no se han puesto a pensar que en una ciudad hay más gente y por ende más posibilidades que haya más brujas o nahuales, o aún peor, que hasta tu propio vecino o amigo sea uno de ellos. Hasta aquí llegó el relato de hoy. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.